En temas de salud, porque el gobierno ya anunció que quiere que tanto las instituciones públicas como privadas vuelvan, digamos, a la presencialidad en la atención, básicamente con el objetivo de que la pandemia no siga posponiendo los otros temas de salud que son importantes, ¿no? Sí, hablábamos hace unos días de que, por ejemplo, se realizaron muchísimos menos PAP que son para, digamos, para prevenir el cáncer, ¿no? También mamografías y otros estudios que son importantes en la prevención de las enfermedades, ¿no? Sí. Y en el diagnóstico temprano de las Y las cirugías también. También. Por ejemplo. Bueno, a partir del 1 de marzo todas las especialidades tendrán turnos de manera presencial, pero la cantidad de horas disponibles no va a ser la misma que la que había antes de la pandemia. Esto será así porque el plan es que en estos primeros meses los prestadores puedan combinar la atención presencial con la telemedicina según el caso de cada paciente, ¿verdad? Y justamente para hablar de todos estos temas desde la perspectiva del paciente, ¿no? Que es en definitiva quien se está viendo más complicado en todas estas cuestiones, estamos con Néstor Gurruchaga, representante de los usuarios de la salud. Bienvenido, Gurruchaga, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cómo es la situación de los pacientes? Nosotros hemos hablado varias veces de este tema aquí en Vespertinas y la verdad es que no paran de caer mensajes de personas que con cosas serias, desde no tan serias y otras de nódulos que necesitaban chequear. Me acuerdo de uno clarito, una persona que tenía nódulos de pulmón y estaba esperando por un tratamiento 4 meses. Sí, es una situación muy compleja. Lo primero que hay que decir es que es una buena noticia o es positivo que el Poder Ejecutivo anuncie que tiene un plan o tiene un camino para volver a la presencialidad. Estaría bueno que eso viniera junto con el reconocimiento de que se complicó mucho la cosa y que no había necesidad de llegar a esta situación. De haber llegado a esta situación, en la cual, como ustedes dicen, sobre todo las enfermedades crónicas quedaron sin atención, donde hay alrededor de 50.000 cirugías pendientes, pospuestas, tiradas hacia adelante, donde las policlínicas de primer nivel no han funcionado y donde especialmente además por el tema de la pandemia, se ha complicado mucho el tema de salud mental. Salud mental no se puede atender a través de una pantalla. Y hay mucho adulto mayor, mucho veterano encerrado, separado de sus nietos, con poca posibilidad, con mucho susto con mucha por la tristeza pandemia. y mucho susto y mucha Entonces mucha eso sensación de complicó y ha aumentado la cantidad de suicidio. En realidad, si vamos al número de suicidio, hay más fallecimientos por suicidio que por COVID en nuestro país y por otras patologías también, pero estábamos en una situación muy compleja y nosotros veníamos reclamando hace tiempo que... Pero, Néstor, si digamos, a partir de ahora la presencialidad es obligatoria en las consultas y esto todo bien, pero todo este tiempo, si no hubo un control claramente desde el Ministerio de Salud Pública, desde el que tenía que hacerlo, y se fue haciendo básicamente lo que se quiso, porque en realidad es eso. Yo como usuaria de salud me pasa que a veces llamo a mi prestador y me cambian la jugada, me dicen sí, tenés consulta tal día, y después me dicen no, va a ser telefónica, o no, me la suspenden sin decir agua va, o me dan hora para un control ginecológico para dentro de 3 meses, etcétera, ¿no? Ese es mi caso y es el caso de muchísima gente que en realidad te tenés que hacer los controles y es para prevenir, ¿no? Bueno, pero yo digo, ¿cómo van a controlar la vuelta a la presencialidad? Si la situación ha sido en todo este tiempo la menor presencialidad posible, la que ha hecho los diferentes prestadores de salud. Va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo ponerse a tiro de nuevo, porque el atraso es grande. El atraso es muy grande. Nosotros somos una organización nacional con compañeros a lo largo y ancho de todo el país y igual que a ustedes nos llueven las denuncias, los avisos de las cosas que pasan, gente que deambula, en Montevideo pasa de las clínicas periféricas, que exámenes que no se hacen, por lo tanto, es decir, un médico manda un tratamiento y tanto es así de que complicado y de que no hubo control, que no hubo una rectoría firme. Conviene aclarar una cosa: todas las instituciones de salud durante todo este periodo siguieron recibiendo la misma cantidad de dinero del Fondo Nacional de Salud que recibían antes, exactamente igual, con la mayoría de las prestaciones suspendidas,
con las cirugías suspendidas, por lo tanto en una situación de ahorro, siguieron recibiendo la misma cantidad de dinero y hubo una situación muy embromada que después se corrigió, pero durante unos meses, en esa situación, las instituciones de salud privada mandaron parte de su personal al seguro de paro. Es decir, seguían recibiendo la misma masa de dinero del Fondo Nacional de Salud y socializaron los salarios. Se apoyaron en MPS para terminar de pagar esos salarios. Además, es decir, eso al decir de un compañero es como que a alguien se le ocurriera mandar los bomberos al seguro de paro en enero, a fin de año, en medio de una pandemia. Después de eso lo corrigieron. No ha habido una rectoría firme. Nosotros tenemos claro que con pandemia o sin pandemia, el mundo se está transformando, hay cosas que vinieron para quedarse, hay parte de la telemedicina que vino para quedarse, sí, pero es bueno establecer que las leyes de nuestro país establecen que el tratamiento clínico de las enfermedades es presencial y que la telemedicina tiene que funcionar como complemento, no puede sustituir. Acá hubo instituciones que cerraron absolutamente todo. Quiero preguntar todo por telemedicina. Quiero preguntarte de eso mismo, porque de alguna manera el Movimiento Nacional de Usuarios, o sea, somos todos parte, ¿no? Sí. Aunque no seamos activamente parte, debe ser uno de los movimientos que nos representa a nivel nacional a todos. Y no debe haber muchos pensando en esto, ¿no? ¿Qué derechos perdimos y en qué hay que pelear o en qué por lo menos ustedes entienden que hay que volver más rápido frente a esta presencialidad? Bueno, yo iría, por lo que está diciendo ahora, además, claro, ¿no? Intento en forma breve hacer un resumen de cómo nosotros analizamos la situación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros tenemos muy claro de dónde veníamos antes de las leyes que crearon el Sistema Nacional Integrado de Salud, con instituciones que se cerraban, trabajadores que quedaban sin trabajo, usuarios que quedaban sin atención y una salud pública donde el Estado estaba ausente, los usuarios nos hacíamos cargo hasta la última policlínica porque no había ni gasa ni algodón. Esa era la situación antes de la reforma. Ahora la situación es otra, nosotros somos conscientes de las transformaciones. Ahora también tenemos claro que las carencias no se explican por de dónde venimos. Hay cosas que no se hicieron. Y este sistema, esta reforma sanitaria que está basada en 3 patas, cambio en el modelo de financiamiento, cambio en el modelo de gestión y cambio en el modelo de atención, avanzó mucho en el cambio de modelo de financiamiento, es mucho más democrático esto que lo que había, hay mucho más gente incluida del sistema, cambió algo, no lo suficiente en el cambio del modelo de gestión, hay mucho por hacer, pero el gran debe de la reforma es el cambio en el modelo de atención, porque cambiar el modelo de atención implica priorizar el primer nivel de atención y hacer las policlínicas barriales, las policlínicas en el interior profundo y hacer centro en la salud. Es decir, eso implica un cambio cultural muy importante e implica cambios muy importantes. Ahí es donde no se ha avanzado. ¿Y por qué no se ha avanzado? Porque una buena parte de nuestro sistema de salud está altamente mercantilizado y para esa parte el negocio no es la salud sino la enfermedad. Te lo pregunto porque en muchos casos, y también son mensajes que nos llegan a nosotros, sí, el que patea, el que llega de pesado, ¿no? El que mete el gaucho, logra la atención y el que no, no. No te lo digo yo, mensajes que nos han llegado. Está bien. Digo, experiencias personales también que nos han pasado, también. A ver que las tenemos, ¿no? ¿Vos ves eso sí, del claro, movimiento? Sí, claro. Sí, pero claro. ¿cuáles Lo son cual nuestros derechos? Es tremendamente injusto, Claro. porque quizás alguien no tiene, hay personas que no tienen las herramientas como... Primero que no debería pasar. Ni de Partimos información, esa base, ¿no? claro, A ver, claro, para empezar, de pique. Pero menos aún que suceda que hay gente que no puede armar ese berrinche. No, porque además está instalado culturalmente de que la túnica blanca, Claro. y si yo lo denuncio y después me tiene que atender. Entonces, es muy complejo romper con eso, es un cambio cultural importante y de vuelta, hay partes de la telemedicina que yo tengo claro que vienen para quedarse. Ahora tiene que haber desde el Ministerio de Salud Pública y de la Junta Nacional de Salud un control firme y una rectoría para que esto no se convierta en un negocio de bajo costo, que deje grandes ganancias, porque vos podés controlar a través de una videollamada a un paciente al que viste, lo diagnosticaste, lo conocés su familia,
conocés su entorno y capaz que le haces un control. Ahora, cuando no lo conoces, no existe. Claro. No, y digamos, hay especializaciones que tampoco lo pueden hacer. Pero ¿cuáles son nuestros derechos? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Se están reuniendo con las autoridades? ¿Se están pidiendo algo en particular? O sea, ¿cómo hacemos para defendernos de esta situación? Porque en realidad, más allá de culpabilizar o no, el asunto es que la realidad es esta. El Sistema Nacional Integrado de Salud creó algunas cosas que no existían, que es la participación de los usuarios, participación social. En los dos lugares importantes que los usuarios tenemos participación, los dos lugares más o teníamos. ¿Dónde pueden hacer presión ustedes? Claro. Era en la Junta Nacional de Salud y en el directorio de ACE. En la Junta Nacional de Salud, cuando asumió el nuevo gobierno, nosotros tuvimos una reunión virtual con el nuevo ministro, con el doctor Salina, y nos dijo que iba a pedir nombres nuevos para recambiar. Nosotros le dijimos que le pedíamos que mantuviera los representantes que ya estaban y que se comprometiera a cumplir a cabalidad con la ley. ¿Qué es cumplir con la ley? Es reglamentar la ley, porque en realidad esos lugares tienen que ser electos por una elección nacional. Él nos respondió que le estábamos pidiendo algo que en los 15 años anteriores no se había cumplido y nosotros le reconocemos que sí, que es verdad. Pasaron 15 años, no se reglamentó y que esperamos. Siempre hemos pedido que el gobierno que entra, que lo reglamente, que cumpla, que nos dijo que iba a ver si era de recibo, después no fue de recibo, nos pidió los nombres, nosotros nos negamos a dar nombres en esa situación, que esperábamos que se complementara, y en este momento está acéfalo, no hay acéfalo. La Junta Nacional de Salud está funcionando, pero sin representante de los usuarios. De la misma manera, la mayoría de las juntas departamentales, porque después hay una junta departamental de salud, que es responsabilidad del director departamental de salud de convocarla, la mayoría no están funcionando. Por lo tanto, llevamos un año de pandemia sin que los usuarios podamos no solo hacer oír nuestra voz, nuestra queja, sino aportar en la comunicación, ayudar en cuanto a cómo encaminar la cosa. Y en el directorio de ACE también hubo pelotera. Yo me acuerdo el año pasado, creo que fue, con Pereira, ¿no? Y toda una discusión con esa representante que estaba dentro de ACE. ¿Cómo están ahora con el directorio de ACE? Y, a ver, nosotros hace unos meses pedimos una reunión con el directorio de ACE. Nos atendió el doctor Cipriani, el presidente de ACE, y dos de los integrantes del directorio. Entre otras cosas hablamos de ese tema que tú referís. Natalia Pereira ya no es un tema nuestro, es decir, nosotros tuvimos un problema delicado, lo presentamos a la justicia, que era donde correspondía, y en la Comisión de Ética de nuestra organización, la Comisión de Ética de nuestra organización recomendó separarla de los padrones. Hubo una asamblea de cierre de año, a fin de año pasado, y la asamblea tomó eso y la apartó, pero ella está con veña votada para integrar el directorio de ACE durante el periodo. Es decir, pero no por ustedes. Ya no es un problema nuestro, no nos representa. Solo para cerrar este tema, ¿por qué ustedes definen que prefieren hacer un reclamo que no hicieron durante 15 años en lugar de estar ahí? Perdón, lo digo como usuaria de la salud, ¿no? O sea, porque era un año que es complicado y el no estar me parece que es como peor. No, a ver, capaz que yo me expresé mal. No es estar mal, no es estar o no estar. Lo que ellos te piden es, planteame nombres, le piden a otra organización, planteame nombres, le plantean a varios, planteame nombres y después eligen con el dedo. No es que nosotros proponemos y nos sentamos. Okay. Nosotros no quisimos participar en eso en este momento, porque además tenemos una opinión de cuál es la composición actual. Yo no tengo ningún empacho en decirlo. El doctor González Machado integró la Junta Nacional de Salud durante muchos años representando a los grandes prestadores privados de salud. Y la JUNASA es el órgano que controla el Fondo Nacional de Salud. Con el doctor González Machado, que durante años representó a las instituciones privadas de salud, hoy es el presidente. Bien. En esa situación nosotros queremos que haya elecciones. Claro. Nos están llegando un montón de testimonios, de mensajes, es impresionante, pero voy a seleccionar uno y uno, digamos. Betina dice, soy socia de COSEM, debo hacerme el PAP anual, además lo necesito para el carnet de salud. Estoy llamando desde hace más de 15 días, nunca conseguí hora, y me dijeron que si liberaban solo 3 horas por día y que llame a las 7:30 de la mañana. Hoy, por suerte, me dieron hora, para el 11 de mayo. Disparate.
es un disparate, sí, de eso está lleno, a lo largo y ancho del Uruguay. Y cuando vamos al interior profundo es mucho más, porque hay otro dato que conviene... El carnet de salud también se necesita para muchas cosas, o sea, para trabajar y para muchas otras cosas, ¿no? Además de lo preventivo de la salud. Hay otro dato grande, fuerte, que conviene que ustedes lo tengan en cuenta. Montevideo y el área metropolitana de Montevideo, con el 45% de la población del país, concentra el 73% de los recursos humanos en salud. Claro. Hay un 27% para todo el resto de la República y de ese 27% solo el 8% está al norte del Río Negro. Nosotros tenemos claro que esto es un tema multicausal, que no es fácil de resolver. En Montevideo es más fácil el multiempleo, el atender diferentes lugares. Es verdad que en nuestro país nadie puede obligar a nadie a ir a trabajar donde no quiere, pero también es verdad que las leyes que crearon el Sistema Nacional Integrado de Salud, y ahí voy a la pregunta que ustedes decían de cuáles son los derechos, las leyes que crearon el Sistema Nacional Integrado de Salud nos dicen que tenemos derecho a recibir el mismo nivel de atención, no importa dónde vivamos y no importa de quién somos usuarios. Por lo tanto, hay un choque de dos derechos que conviene empezar a ponerlo arriba de la mesa, porque de alguna manera hay que iniciar un proceso que no va a ser muy rápido, ni muy corto, ni muy sencillo, pero hay que ponerlo arriba de la mesa porque hay que resolver ese tema. Hay lugares del interior donde los especialistas no van. ¿No hay incentivos para llevarlos, para que vayan? Pienso el más rapidito, el económico, pero ¿no hay incentivos creados para que esos profesionales puedan llegar? Pienso algo. Hay algunos incentivos, y yo te lo podría plantear al revés. Tendría que haber alguna medida. Por ejemplo, nosotros lo hemos propuesto en algunos momentos cuando nos han escuchado, que haya una resolución que diga que en la salud nadie puede ganar más que el ministro. Si se tomara esa resolución, eso cambiaría muchas cosas. Porque abriste terrible puerta. ¿Hay muchos que ganan más que el ministro? Muchísimo más. ¿Cuánto es muchísimo? Porque ahora sí me interesó, hay muchos, ¿no? Bueno, hay gerentes de instituciones privadas de salud, de instituciones grandes, que ganan 500, 600, 700 mil pesos por mes. Claro. Algunos ganan 800, y no estoy inventando datos. Si algún valor tenía tener representación en la Junta Nacional de Salud, cuando teníamos compañeros en la Junta Nacional de Salud, era que a veces no podíamos incidir mucho en las decisiones, pero es un lugar de información. Claro, se informaba. Sí, claro. Privilegiado. Acá alguien hay dice gente de $1 millón de pesos y hay algunos especialistas que atienden 2 o 3 kioscos que andan en $1,5 millones, 1.700.000 pesos por mes. Porque nuestro país no gasta poca plata en el sistema de salud. Nuestro país gasta el 9.5% del Producto Bruto Interno. Es una torta de plata. No es un problema de plata, es un problema de cómo la plata sale de adentro de esa gran lata que es el Fondo Nacional de Salud. Acá alguien decía eso, justamente es un abuso que los prestadores de salud cobren el mismo valor de una orden cuando es presencial que cuando es a distancia, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahí es esa cosa recaudatoria que en realidad hace una gran... se suma a la cuestión de la cápita, ¿no? Que es eso de lo que hablabas, de cuánto cobran ellos por cada uno de los socios que tienen en el sistema. Sí, hay... Los compañeros, nuestro local está en el 18 de Ejido, esquinaba la Intendencia, y nuestra dirección nacional se llama órgano coordinador, se reúne una vez por mes. Ahora estamos complicados porque no podemos hacer reuniones presenciales, pero los compañeros habían acuñado un dicho, que habían dicho, si vivís cerca del Papa, no tenés problema. Es decir, hablando del monumento al Papa, ¿no? Si vivís cerca del Papa, ahora, cuanto más lejos del Papa vivas, para atenderte la salud Mirá, hay quien dice, por esa cuestión que decíamos de que, bueno, a veces el que no llora no mama, ¿no? Y que te tenés que poner fuerte, digamos, frente a las cosas para que te den bolilla, digamos, ¿no? Dice, por ahí si te atreves a meterle al gaucho, como dice Daro, corres el riesgo de que el profesional diga que lo agrediste y que te haga... una denuncia incluso, y después siente que lo agredís y él hace lo que quiere y vos te jorobás. Bueno, lo que sí tienen que entender todos los usuarios, que lo primero que hay que hacer cuando te dan un turno que está pasado del plazo legal en el cual te tienen que dar un turno, tenés que ir a la oficina de atención al usuario de esa institución. Si no existe, tenés que exigir que exista, porque por ley tiene que existir. Tenés que pedir un papelito, hacer una nota
protestando de que eso está fuera de todo RAN, con 2 copias, te tienen Fijarnos, ¿no? te Eso tienen lo que hacemos sellar poco. una para comprobar de que la presentaste, y en muchos lugares alcanza con que haga eso para que al otro día te llamen y te digan que te cambiaron. Ah, ¿sí? Sí. Eso es interesante. ¿Qué plazo tiene un especialista en este Yo no, momento? ahora que es no el mismo manejo, de siempre? ahora estamos en pandemia, pero los plazos después los pueden buscar. Yo no los tengo en memoria, pero ¿Pero hay, dónde están? en las En el propio leyes, en las prestador. leyes, en los decretos. No, son plazos nacionales. Está. Son plazos nacionales. Y después el otro problema que tiene nuestro sistema es que hay mucha gente en lugares importantes de los 2 lados del mostrador. Acá hay una consulta puntual. Dice, buenas tardes. Ayer me dieron número para el oculista para el 20 de mayo. Tengo que darme inyecciones en la vista y la mutualista me cobra mucho y no puedo. ¿Qué hago? Y bueno, que llame el movimiento, se llama Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada. Tiene una página web, Sí. tiene un teléfono ¿Cómo es que la- después yo no lo sé de memoria, pero ¿Cómo después es se lo la dejo, página ustedes lo web? dan. Mientras ustedes charlan, yo lo busco al toque, Perfecto. chiquilines, tranquilos. Sí, triple, bueno, que se dirijan, que llamen, que se comuniquen por lo menos para saber si en la institución donde se atiende, si hay compañeros, usuarios organizados. En ese caso, ¿ustedes acompañan a la persona? Sí, sí, ¿Cómo, sí, cómo- claro. cómo se procede, digamos? Todas las instituciones, por ley, están obligados a tener lo que se llama un consejo consultivo. El consejo consultivo está integrado por 2 representantes de la institución, 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes de los usuarios. En aquellos lugares que eso no exista, los usuarios tienen derecho a exigir que eso tiene que funcionar. Tiene que funcionar la oficina de atención al usuario y tiene que funcionar el consejo consultivo. Eso es importante, lo de la oficina de atención al usuario, ¿no? Sí, Porque es como, es o sea, muy vos vas importante. y si no existe, te tienen que poner a alguien de ahí que Que puede te ser atienda. la persona que esté limpiando, Sí, igual claro. no importa. No importa, Que te vos atienda, te reciba. en forma manuscrita escribís tu queja, le sacás una fotocopia, exigís que te sellen una donde conte la fecha de que la recibieron y ellos tienen un plazo legal para contestarte. Si Perfecto. ellos no llegan en el plazo legal, nosotros tenemos forma de hacerlo llegar a la Junta Nacional de Salud. O sea, ahí que se dirijan a ustedes. Claro. Si en el plazo legal no cumplen, que en general evidentemente lo cumplen, porque ya saben que esta estrategia es la que los asusta, digamos, de alguna manera, tienen que dirigirse con ustedes y ahí se sigue con el plazo legal. Sí, sí. USSS, lo encontré, .org.uy, USSS.org.uy, es facilísimo. Es fácil, sí. USSS.org.uy y ahí tenés los teléfonos y tenés de todo. Quiero aprovechar lo que estábamos hablando de la violencia, ¿no? O de que a veces pasa esa Sí. rigidez o que hay que ir de pesado, ¿no? En el Hospital de las Piedras, para el otro lado te la tiro ahora, ¿no? La gente que está en la farmacia del Hospital de las Piedras advirtieron por agresiones de usuarios por falta de medicamentos, hicieron una denuncia, se sintieron agredidos, dicen que amenazados también, y hay un paro de 24 horas en ese sector. Se atiende, solo se dispensan recetas de puerta de emergencia, antibióticos, insulina y leche. Eso es lo que dicen ellos. Sí. ¿Cómo se plantan ustedes cuando pasan cosas así? Y nosotros tenemos contacto con las organizaciones de trabajadores, intentamos discutirlo. De ese tipo de cosas existen, me consta que existen, porque hay trabajadores que están en la primera línea, hay usuarios que necesitan sí o sí una medicación y Y el en los primero, nervios, que te da la cara, que te dice que no, si algunos lo hacen bien, otros no lo hacen tan bien. Hay usuarios que reclaman bien y hay usuarios que reclaman mal, como en ese caso, intentamos discutirlo. Por eso es bueno que en todas las instituciones funcione el consejo consultivo, porque vos tenés la posibilidad como usuario de sentarte con los representantes de los trabajadores y decir, bueno, mira, acá en esta institución estas cosas no están funcionando de la mejor manera. Néstor Gurruchaga, muchísimas gracias por este tiempo en Vespertinas, por ayudarnos a nosotros y a los televidentes, ¿no? que tanto nos reclamaban este espacio. Lo hicimos hablar, Néstor, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.